Bienvenidos al programa. Hoy tenemos información súper bonita, súper interesante. Vamos a estar aprendiendo qué podemos hacer, cómo podemos nosotros crear bienestar en nuestra familia, de qué manera o con qué técnicas, con qué herramientas o con qué trucos podemos impulsar el bienestar para que no sea solamente nuestro o de las personas que escuchan este programa, sino para que puedas llevar estos trucos a tu casa, a tu hogar y puedas compartirlo con tu familia y desde allí promover también el bienestar en ellos. Así que de eso vamos a estar hablando el día de hoy y por supuesto le damos las gracias a nuestros amigos de Quantum Académico que nos acompañan como siempre con su licenciatura en liderazgo coaching transformacional y ya ustedes saben que ellos son pioneros en el manejo del coaching como una profesión totalmente en español, avalado por una universidad española, así que vale la pena que nosotros hagamos el esfuerzo y llevemos el coaching a ese otro nivel, a ese nivel profesional de acompañar y de tener la capacidad de orientar con muchísima fuerza y con mucho entusiasmo a estas personas que requieren este acompañamiento y esta orientación. Le damos la bienvenida y muy buenas noches a Mercedes Cepeda, que siempre nos acompaña desde Envigado. Mercedes, gracias por avisarnos, ya corregimos el audio. Gracias por estar con nosotros. Magdalena Valero, bienvenida, como siempre nos acompaña desde Venezuela. Qué rico tenerte por aquí. Edwin Carreras, otro de nuestros fieles oyentes, gracias por estar con nosotros. Y como les decía, tenemos un programa súper interesante. Vamos a estar conversando de cómo desarrollar el bienestar en nuestra familia y de qué manera nosotros podemos, utilizando estrategias sencillas, actividades concretas, promover y mejorar el bienestar de nuestra familia. Así que vamos a comenzar a hablar de este tema que es cómo generar bienestar en tu hogar, cómo lo creas, qué puedes hacer, de qué manera puedes desarrollarlo. A ver, chequeamos si por aquí se ve perfecto. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Regálenos un saludito para poder desde aquí mandarles un fuerte abrazo y un caluroso saludo desde aquí, desde Envigado, Colombia. Bueno, vamos a pasearnos por, espero que nos dé tiempo, todas las facetas y todos los miembros de la familia. Es decir, vamos a hablar de los niños en los distintos momentos de la vida, vamos a hablar también de qué hacer con nuestros abuelos, de cómo trabajar el bienestar en pareja y en general de qué podemos hacer para acompañar este bienestar de una manera mucho más plena, mucho más consciente y por supuesto sacando a relucir nuestras mejores estrategias y nuestra mejor versión para que nuestra familia esté en bienestar y se sientan bien. Empecemos a hablar de qué hacer si tú tienes un niño en casa entre los 0 y los 5 años. Tienes un niño pequeño o tienes un bebé. ¿Qué puedes hacer para, por supuesto, además de cuidarlo, alimentarlo, velar por su salud, ayudarlo a que se desarrolle con el bienestar de la mejor manera posible, con el bienestar más elevado posible, con sus capacidades a tope, con su posibilidad de crecer y de desarrollar su potencial físico, emocional, psicológico al máximo? Bueno, lo primero es decirte que cuando tienes niños pequeños es muy importante que tú estés presente con ellos. ¿Esto qué significa? Significa que tú desarrolles una conexión emocional profunda y significativa. Ya sabemos que los niños pequeños, por supuesto, no tienen la capacidad de entender a nivel cognitivo, a nivel mental, estructuras muy complejas o incluso algunas palabras. Y por supuesto, mientras más pequeños, pues más se dificulta la comunicación. Pero sí sabemos que cuando tú sonríes a un bebé o cuando le haces un cariño, él entiende que tú le quieres, que tú le amas y que hay una conexión. Buenas noches, Joana Cárcamo, gracias por acompañarnos desde Chile. Por aquí está Magdalena Valera, qué buen tema, te felicito. Gracias, Magdalena, por estar siempre con nosotros. Entonces, ¿qué significa conexión emocional? Vamos a empezar por esa parte. Estamos hablando de hacerle sentir a ese niño, a esa niña, a ese bebé, que tú estás allí presente. Y para lograr eso, una de las cosas que hoy en día tenemos que hacer es soltar este aparatito. Es una de las cosas que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque resulta que de los 0 a los 5 años se forman las primeras impresiones y no te hablo de personalidad, te hablo de cómo se conecta este ser humano que está empezando a desarrollarse con el mundo. Entonces, aprendemos a hacer contacto visual, aprendemos a sonreír, aprendemos que si hay llanto llamamos la atención, aprendemos qué significa sentir hambre, porque son todas sensaciones nuevas para nuestro cuerpo y logramos de alguna manera comunicarlas. Y eso hace que nuestro entorno nos dé una respuesta. Por ejemplo, siento hambre, lloro, mi mamá me da tetero. ¿Sí? Tengo calor, mi mamá, yo lloro, mi mamá me cambia la ropa.
Aunque el bebé no entienda esa estructura y la causa-consecuencia, porque por supuesto no lo va a entender a nivel mental, a nivel cognitivo, sí va a saber que si yo hago esto, tengo tal resultado. Esos son los primeros mecanismos que él va a utilizar para comunicarse con el mundo exterior, aunque no lo haga conscientemente, pero es el primer aprendizaje. Entonces, aquí viene la primera conexión emocional, que es cuando tengo necesidad de afecto, ¿cómo hago para manifestarle a mi entorno, que en este caso son mis padres, que lo necesito, que lo requiero y cómo hago para disfrutar? Entonces eso se hace a través de la risa, a través del juego, a través de las caricias, a través del contacto. Y cuando hablamos de conexión profunda, es no solamente darle el juguete, por ejemplo, y jugar con el bebé o con el niño pequeño 2 minutos. No, estamos hablando de dedicarle un tiempo más largo, pero además estar plenamente consciente y atento. No es estar hablando con él y aquí viendo el celular. O no sé, escuchando lo que juega mientras hago la comida. No, se trata de estar allí presente y mientras más tiempo puedas estar y los periodos sean más largos, tu bebé se va a desarrollar con más estabilidad emocional, pero además va a desarrollar conexiones profundas y significativas contigo, que eres la persona que está acompañándolo allí. Y también va a aprender a darle significado a esas conexiones. Por ejemplo, yo recuerdo que mi esposo en algún momento me dijo, ya tengo que decirles, mi suegrita falleció hace algunos años, y él en algún momento me dijo una vez que a él le gustaría poder volver a abrazarla y olerla. Eso que él está recordando no tiene que ver con la edad que tiene ahora, ni cuando tuvo 20, ni cuando tuvo 30. Es un recuerdo profundo que le conecta a una niñez muy temprana y que le genera sensación de seguridad, sensación de conexión emocional. Ya sabes que los bebés se sienten profundamente protegidos y contenidos por sus madres, por sus padres. Entonces, esa es la conexión que él inconscientemente está buscando. Eso pasa también cuando somos adultos y aquí les cuento otra cosa. Yo recuerdo que mi hermano, uno de mis hermanos recién tenido sus bebés, a él le gustaba acostárselos en el pecho y dormir con ellos allí porque les gustaba sentir el calor del cuerpo de su bebé y el olor. Entonces, eso es algo que genera unos recuerdos profundos. Imagínate si lo hace cuando somos adultos, cuán más importante cuando somos niños, cuando somos bebés. Entonces, muy importante que tú trabajes en esa conexión emocional profunda y significativa. Y esto es para que tú como adulto lo tengas presente, lo tengas consciente y lo trabajes desde allí. Si tú trabajas todo el día fuera de casa, cuando llegues en la tarde o en la noche, dedica un tiempo a estar con tu hijo o con tu hija, a jugar con él, a tener contacto físico, a mirarlo a los ojos, a sonreír, a escucharlo, a ayudarle a desarrollar el lenguaje. Todo eso va a generar esta conexión profunda y significativa que le va a acompañar el resto de su vida, porque además desde aquí empiezan a construirse las ideas sobre las relaciones, el afecto, la forma en la que expresamos amor, todo eso viene de estas primeras relaciones que son con papá y mamá inicialmente. Por supuesto, después se involucrarán otros miembros de la familia, pero primariamente estos tres personajes son los que van a estar allí interactuando. Segundo elemento, una presencia frecuente y temprana. ¿Qué significa eso? Cuando los niños están muy pequeños, tendemos a pensar que, bueno, se durmió y ya no hay problema, o sea, me puedo desentender de él un ratico para hacer otra cosa. O si él está entretenido porque le puse de repente una película y ya es más grandecito, entonces no tengo que estar ahí todo el tiempo. Y resulta que es importante que nosotros tengamos esta presencia emocional y física allí con ellos frecuentemente. Es decir, durante el día tener muchos contactos, así sean cortos, sean pequeños. De repente ahorita que tenemos la tecnología, a lo mejor tú puedes entre reunión y reunión o tal vez un momentico en la mañana, un momentico en la tarde, hacerle una videollamada y que el bebé te vea o que por lo menos te escuche la voz. O tal vez, por ejemplo, puedes colocar algún videito que tú le puedas hacer jugando. Esa es una manera en la que también puedes hacer presencia. Por supuesto, sin exagerar, porque ya sabemos que la exposición temprana de los niños a la tecnología les puede causar daño. Entonces, no es algo que puedas hacer todos los días, pero sí con cierta frecuencia. Y si por alguna razón estás en casa y estás trabajando allí, pues tener algunos espacios también durante el día donde puedas alternar y tener un poquito de contacto con ellos para que ellos también sientan que tú estás allí, que estás
dispuesto y estás acompañando desde el amor, desde el afecto y desde la presencia genuina allí con ellos. Y cuando hablamos de presencia temprana, estamos hablando de que sea desde el momento en que nace hasta todos los 5 años, que es el tramo que estamos hablando ahorita. ¿Por qué esto es tan importante? Y aquí quiero hacer como una pequeña parada. Porque resulta que los seres humanos aprendemos por imitación, aprendemos por modelaje. Esa es la principal manera, no es la única, pero es nuestra principal manera de aprender. Y las conductas sociales, las conductas de interacción, las aprendemos en la familia con nuestros padres primeramente y luego con nuestro círculo un poco más amplio de familia y en un segundo momento, entonces en el colegio, con las interacciones con nuestros padres. ¿Qué sucede? Que en el momento en que nosotros miramos a ese bebé, miramos a ese niño, jugamos con él, hablamos con él, empezamos a enseñarle cómo interactuar, cómo pedir permiso, cómo pedir agua, cómo responder, qué hacer cuando te dicen buenos días. Todas esas normas sociales las aprende de nosotros en la medida en que nosotros le mostramos cómo funciona. Entonces, es muy importante que tú dediques el tiempo necesario a que él aprenda esto de ti por modelaje, por imitación. Aquí es cuando se adquieren los hábitos básicos para la vida, el tema del orden, el tema de la comunicación, viene de este momento primario, en el cual, aunque él no entienda todo lo que pasa cognitivamente, es decir, tal vez no lo pueda analizar, pero lo ve y lo registra. Se queda en la memoria, en el inconsciente, pero está allí. Entonces es un momento muy importante en el cual tú puedes aprovechar para dejarle a ese bebé, a ese niño que estás formando, buenas bases, bases que le permitan después conectarse con otros y acompañar. Bueno, y último elemento para trabajar con nuestros niños es el intercambio acorde a la edad. ¿Y esto qué significa? Tú puedes jugar a las escondidas con un niño de 5 años porque él puede correr y esconderse, pero con un bebé tal vez no lo puedes hacer, no va a entender el juego. Tú a un niño, no sé, de 5 años, de 4 años, de 3 años, le puedes enseñar a tomar de una taza, pero al bebé no, porque no tiene todavía incluso la capacidad motriz, este movimiento que se llama pinza fina. Este movimiento aquí se llama pinza fina y pinza gruesa, que es cuando vas a agarrar algo más grande. Por ejemplo, si yo tengo aquí este calendario, el agarrarlo con toda la mano, eso es pinza gruesa. Y si yo voy a tomar algo más pequeño, solo con la punta de mis dedos, eso es pinza fina. Entonces, en la medida en que yo aprendo como papá cómo es la interacción de mis hijos a la distinta edad que ellos tienen y su nivel de desarrollo, pues yo puedo trabajar con ellos mejor y ayudarlos a desarrollarse. Por eso es muy importante que tú tengas también juegos didácticos en casa que permitan que ellos desarrollen estas habilidades, estas capacidades físicas y que te ayuden a ti a ir acompañándolos en ese proceso de desarrollo y a motivarlos. ¿Por qué es tan importante que hablemos de esto y hablemos de desarrollo? Porque tendemos a pensar que el bienestar es algo en lo que pensamos solo cuando somos adultos. O sea, cuando ya tengo más de 25 años, ahí es cuando me empiezo a preocupar por mi bienestar, por mi estado de ánimo, por mi autoestima, por la forma como me considero. Pero resulta que todos estos elementos se construyen desde que naces y se van desarrollando, se van configurando a medida que vas teniendo experiencias. Entonces, si tú tienes buenas bases de tener un hogar estable, donde hay comunicación, donde no hay violencia, donde hay medianamente un orden, te va a ser mucho más fácil incorporar nuevos elementos porque la base es buena. Es como si vas a construir una casa, pues si tienes buenas bases, hacia arriba vas a crecer mejor. ¿Qué va a pasar? Que con esa buena base, cuando vayas a trabajar conscientemente en tu bienestar, va a ser más fácil para ti comprender, implementar ideas o acciones o estrategias y obtener resultados. Pero eso parte de que tú tengas una buena base. Por supuesto, nuestros padres en los años 50, en los años 60, no tenían esta formación y esta información y este conocimiento teórico y conocimiento científico que tenemos ahora. Hoy en día sabemos que todo este cuidado y toda esta práctica y toda esta formación que podemos hacer con los niños va a tener repercusiones cuando sean adultos. Entonces, aprovechemos este conocimiento y disfrutemos de nuestros hijos, pero también ayudémoslos a que se desarrollen y a que logren estas nuevas maneras de conectar consigo mismos y con su bienestar. Bueno, y déjame por aquí en los comentarios en el chat, cuéntame, ¿tú tienes niños a tu alrededor? ¿Tienes sobrinitos? ¿Tienes hijos?
tu pareja tiene hijos, cuéntame. ¿Tienes niños pequeños en casa? Cuéntame cómo haces con ellos. ¿Compartes? ¿Qué juegas? ¿Qué haces con ellos? Bueno, hablemos ahora de los niños un poco más grandes, los que están de los 6 a los 13 años, 13, 14 años más o menos, antes de entrar a la adolescencia, entre la niñez y la preadolescencia. ¿Qué hacer con esos niños que ya están más grandes, son más independientes, tienen otro tipo de comportamientos y están también descubriendo otros elementos de sí mismos? Ya tienen un poquito más de funcionamiento. A ver, ¿por qué me están diciendo que se les pausó? A ver, yo me muevo por aquí, ¿me ven? Yo estoy chequeando aquí, ajá, aquí, ya volvimos, muy bien, estupendo. Es que a veces también la señal de internet nos afecta a todos, tanto a nosotros cuando emitimos como a ustedes cuando reciben, pero está chévere que tengamos aquí esta conexión. ¿Qué hacer cuando los niños están en esta edad? Lo primero es trabajar una interacción social consciente. ¿Esto qué es? Es exponer a tu hijo a estar con sus pares, con personas mayores y con personas que sean de mayor o menor confianza. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú les permites compartir con sus pares, primero aprenden a negociar, aprenden a conversar, aprenden a establecer normas, también aprenden qué pasa cuando se quiebran esas normas. No es el mismo tipo de relación el que tú puedes tener con un par, alguien que está en tu mismo nivel, que consideras que es tu compañero, a alguien que tiene más autoridad que tú, como puede ser un padre, un profesor, un maestro, un abuelo o un adulto, y tampoco es igual a la interacción que tienes con quienes están por debajo, que en el caso de estos niños pueden ser niños más pequeños o puede ser, por ejemplo, la mascota. Entonces, ¿qué es importante aquí? Que tú trabajes con tus hijos en esa interacción social consciente que les permita a ellos adquirir las herramientas para poder socializar e integrarse. ¿Qué está pasando ahorita con muchos padres millennials, niños centennials y de ahí en adelante las generaciones que vienen? Que como estamos muy pegados a la tecnología, hemos perdido un poco el uso de estos espacios entre los 6 y los 13 años para interactuar socialmente, es decir, para jugar con amigos, para estar en reuniones con adultos, para estar en una fiesta o en una reunión, para estar en el colegio, para estar en clase. Hemos perdido un poco eso y además, obviamente, el tema de la pandemia, por supuesto, nos ha afectado. Entonces, ¿qué es importante ahorita que tú tengas presente? Que las interacciones que tú vas a promover necesariamente tienen que ser de dos tipos. Una, que sean con personas que sean pares de tu hijo, de más o menos la misma edad, porque ahí él va a aprender a negociar, a establecer límites, a defenderse, a establecer también su punto de vista, a ceder, va a aprender también a establecer ciertos límites para él mismo y para los demás. Todo ese ensayo y error de qué pasa si, ahí lo voy a aprender, entre los 6 y los 13 años. Ahí voy a aprender qué pasa si llego tarde, cuáles son las sanciones, cómo me puedo organizar. Incluso las bases de administración del tiempo a nivel personal vienen de esa época, de lo que tú les vas enseñando y de cómo ellos van tomando estos ejemplos o estas orientaciones que también les das, porque ya ellos tienen un cierto nivel de raciocinio, de análisis, y ya tú puedes explicarles, ya no solamente es mostrarles, sino que les puedes explicar. Entonces, además del modelaje, ellos también van a poder aprender por la vía experiencial, que es cuando yo hago algo, ¿qué consecuencia tengo? Y aquí ya ellos son más capaces de analizar y de entender. Ya no es como el bebé que simplemente trabaja causa-consecuencia. Ahora el niño es capaz, y a medida que va creciendo mucho más, de entender causa, consecuencia y cuál es la relación entre ambos. Incluso puede llegar a escoger qué tipo de causa yo quiero para qué tipo de consecuencia yo quiero. Eso es parte del desarrollo. Y en la medida en que tú le permites e incluso le promueves este tipo de interacciones, él se va a desarrollar muchísimo mejor, más seguro de sí mismo, va a entender cómo compartir con otros, cómo establecer límites. Eso está muy, muy, muy interesante y es muy necesario para poderlo manejar. Bienvenida Carmen Colmenares, que estás con nosotros, creo que desde Miami, los Estados Unidos, si no recuerdo mal. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida al programa. ¿Qué otra cosa podemos hacer para trabajar el bienestar en nuestros niños de 6 a 13 años? Establecer normas sociales y normas de familia. Es decir, por ejemplo, seguramente muchos de los que estamos aquí viendo este programa tenemos niños pequeños en casa y les permitimos, por ejemplo, los domingos
no sé, no bañarse, o pararse tarde de la cama el domingo, o les permitimos estar en pijama todo el día, o les permitimos, no sé, pasar una hora en la regadera jugando, cualquiera de estas cosas. El niño tiene que aprender, y eso se lo enseñas tú con tu ejemplo y con la manera como abordas las normas, que hay unos comportamientos sociales permisibles, o sea, que tú le puedes permitir que él haga en la casa, siempre y cuando eso esté en un espacio privado. Es decir, aquí en la familia, por ejemplo, yo te puedo permitir que tú estés en la mañana en calzoncillos, por ejemplo. Eso pasa mucho en los niños pequeños cuando están en este proceso de aprender a ir al baño o cuando ya están más grandecitos y los queremos consentir. Pero ahí también les vamos a enseñar que cuando estamos en un entorno social fuera de la familia, ciertas normas cambian. Entonces, por ejemplo, ahí viene el tema del manejo incluso del espacio personal. Con la familia tú puedes abrazar, puedes darle un besito en el cachetico a la tía, a la prima, a la abuela, pero ojo que cuando estamos con extraños, lo correcto es saludar y dar la mano, o saludar y poner el puñito, o simplemente saludar así o con el pie, por ejemplo, ahorita que estamos en pandemia. Pero le enseñamos a nuestro hijo incluso cómo protegerse también de situaciones que lo pueden poner a él en riesgo. Entonces, ¿de dónde viene ese aprendizaje? De que tú le expliques dentro de nuestra familia estas cosas sí las puedes hacer, pero cuando estamos fuera, cuando estamos en la calle, cuando estamos en casa de la abuela, estas son las normas. Nos conducimos de manera distinta. Edwin nos dice, mi norma familiar es siempre saber que se debe respetar a los mayores. Estupendo, muy bien, Edwin. Tiene que ver también con los valores, porque además lo que llamamos valores personales, como por ejemplo el respeto, como por ejemplo, no sé, el respeto por la vida también, o el atender a los mayores, como tú muy bien los dices, o no sé, tus valores religiosos también, tu creencia religiosa, eso se enseña precisamente en este periodo, entre los 6 y los 13 años, que es cuando tu hijo o tu hija ya tiene un poquito más de madurez y puede entender y puede analizar aquello que tú le expliques. Pero además, es muy importante que tú le permitas a él experimentar qué pasa cuando esas normas se violan. Entonces, por ejemplo, ¿dónde aprendemos nosotros qué es lo que está eh, permitido o cuáles son esas libertades que nos podemos dar en casa? Cuando nosotros se lo permitimos y les enseñamos y le decimos, por ejemplo, mira, mi amor, aquí en la casa tú puedes poner tu música a tal volumen, pero cuando vamos a casa de la abuela, recuerda que ella es una persona mayor, estamos de visita en casa de alguien que queremos mucho, pero no es nuestra casa, y en esta casa de la abuela, estas son las normas, ¿sí? Tiene que ver con tu capacidad de mostrarle a él de manera sencilla y en espacios, por supuesto, controlados, porque no es lo mismo ir a casa de un familiar que, por ejemplo, estar en el colegio, ¿sí? Enseñarle cuáles son las normas y cómo funciona. Y los niños solitos lo van a aprender, aunque tú no se lo digas. Yo tengo un ejemplo sobre eso bien, bien claro. Yo tengo 4 sobrinos, creo que les he contado. Uno de ellos, para no decir cuál, era muy simpático, porque en la casa él no podía comer solo, él o ella, había que darle la comida, ¿sí? Con la cucharita, había que sentarse con él y darle la comida. Pero en el colegio, oh sorpresa, comía absolutamente sin ayuda y no había ningún problema por parte de sus profesores o de sus maestros de decir, mira, es que no comes y yo no le doy. No. ¿Qué está haciendo ese niño? Está aprendiendo que en casa yo puedo permitirme ser consentido y que a mí me den la comida. Eso es lo que está haciendo. Entonces, si tú no le enseñas de manera consciente cuál es esa diferenciación de normas sociales, él lo va a aprender de una manera o de otra. También es importante que allí le enseñes a desarrollar confianza, respeto y autocuidado. Cuando hablamos de confianza, confianza en sí mismo. Cuando hablamos de respeto, nos referimos al respeto hacia el otro, pero también hacia mí, y autocuidado, porque aunque no queramos verlo, ciertamente hay muchas personas en el mundo con distintas manejos y orientaciones hacia los niños y hacia los seres humanos. Entonces esto va desde respetar, por ejemplo, la diversidad de piel, de género, de religión, de condición socioeconómica, cualquiera, hasta también enseñarles cómo pueden cuidarse de ellos mismos, incluso en lo físico. Y aunque a mí no me gusta mucho mencionar estos temas, pero es una realidad, los niños también en distintas situaciones se ven expuestos a situaciones incluso que les pueden hacer sentir incómodos. Ustedes saben exactamente a qué me refiero.
Entonces, en la medida en que tú les enseñas qué cosas son permisibles para un tercero, qué cosas son permisibles para, para un familiar y qué cosas solo pueden hacer papá y mamá, ¿sí? Cuando tú le enseñas eso, le estás enseñando también a cuidarse y a entender que no todo el mundo tiene acceso a él de cualquier manera. Por ejemplo, para ir al baño puedes ir con papi o con mami, que te acompañan, ¿sí? Pero no puedes ir con el tío, con el primo, con la abuela, con el abuelo, no, solo mami y papi. Esa es una manera en la que tú le enseñas a él a cuidarse, a estar presente sin alertarlo de algunas cosas que tal vez no sea adecuado hablarlas a su edad, pero es una manera en la que tú también lo enseñas a que él se mantenga bien y obviamente es una manera de cuidar su bienestar. Y por supuesto, está el fortalecimiento de la autoestima y el autoconcepto. Cuando hablamos de autoconcepto nos estamos refiriendo a la forma en la que el niño se considera a sí mismo. Y aquí que es importante, quiero resaltar, cuando tú le dices a tu hijo que no puede, que es un bobo, que tan llorón, que los niños no lloran, que las niñas no se sientan así, que la niña no puede ser una científica, por ejemplo, o que no es capaz de hacer X cosa, ahí tú le estás enseñando a él quién es él como ser humano, ¿sí? O sea, una persona que no es capaz de hacer ciertas cosas y además estás trabajando también su autoestima. El autoconcepto es quién soy o quién considero que soy y la autoestima es cómo me siento frente a ese concepto. ¿Me gusta o no me gusta? Si me gusta y la disfruto, entonces esa es una autoestima alta. Si no me gusta y me siento mal o culpable por eso que soy, eso es autoestima baja. Entonces, ¿qué pasa? Hola, Silene, bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos desde Chile. Buenas noches. ¿Qué es importante ahí? Que en lugar de decirle lo que no puede hacer, ayudarlo y animarlo a que se rete a sí mismo y vaya traspasando sus propios límites en función de la curiosidad, de sus intereses, de su capacidad física. Por ejemplo, montar bicicleta, aprender a montar bicicleta es excelente porque le ayuda a trabajar su frustración, a esforzarse, a trabajar también su parte física. Entonces, importante que tengas actividades como esas. Silene nos dice, de acuerdo con esa norma, que es un valor que cada vez se está perdiendo más. Sí, por supuesto. Creo que te refieres a la norma de respetar a los mayores, pero además también tiene que ver con lo que yo como adulto conscientemente quiero para mi familia. A veces se piensa que el tema del bienestar es como muy etéreo y es como para la gente que tiene plata y puede pagar ciertas cosas, pero en realidad esto es una cosa que funciona para todo el mundo y que nosotros, como cabeza de familia, como padres, también es importante que probamos en nuestros hijos. Cuando hablamos de bienestar nos referimos también a un buen desarrollo social, emocional, psicológico, personal. Una persona que tiene un buen desarrollo emocional, un buen desarrollo psicológico, se encuentra en mayor probabilidad de estar en bienestar que una que no lo tiene. Una persona que es capaz de comunicarse asertivamente tiene mayor posibilidad de estar en bienestar que una persona que no se sabe comunicar. Por eso es tan importante que nosotros, como cabeza de familia, desarrollemos estas habilidades en nuestros hijos. Román por aquí nos dice, cerrarlos diciendo, los carritos son para los varones y los peluches para las niñas. Exactamente. O por ejemplo, como durante mucho tiempo, no, el color rosado es para las niñas y el azul es para los niños. Pero resulta que estamos primero cambiando esas creencias, por un lado, porque nuestra sociedad está cambiando, no somos la misma sociedad de los años 20, ni la de los años 50, mucho menos la de los años 80. Incluso ya estamos también saliendo un poco de los primeros años 2000. Estamos cambiando y teniendo más apertura. ¿Qué es lo importante aquí? Que tú le desarrolles a tu hijo también el espacio para ser flexible y empezar a tomar algunas consideraciones de qué le gusta y qué no le gusta. Y reforzar que aquello que él está decidiendo le puede ayudar o no. No para contradecirle y decirle esto que estás haciendo está mal, no, sino esta decisión que estás tomando, qué consecuencias está teniendo. Y con esto que estoy diciendo, le doy paso a nuestra siguiente etapa, que es la etapa de la adolescencia, que es una etapa bien complicada donde tenemos que trabajar con nuestros hijos ya un poco más maduros, ya un poco más conscientes intelectualmente, pero aún en fase de descubrir qué es lo que quieren, para dónde van y cómo sienten ellos que puede ser el mundo, que puede ser su espacio para crecer, para desarrollarse, para
estar allí presentes. Y seguimos aquí en Gotas de Bienestar Radio y qué rico poder conversar con ustedes sobre este tema, porque ciertamente una de las cosas que nos pasa es que nos quedamos como en la teoría de, bueno, ¿y cómo hacemos para podernos conectar con el bienestar? Y resulta que en la medida en que nosotros promovemos la salud emocional, física, la salud psicológica de nuestra familia, no solamente los estamos cuidando y les estamos ayudando a su desarrollo, sino que les sentamos las bases para que conscientemente cuando sean adultos y tengan uso de razón e independencia, pues puedan trabajar en su bienestar. Así que vamos a seguir hablando de este tema y es el turno que conversemos sobre la adolescencia. Este es un tema un poquito más complicado y yo sé que los que tienen hijos adolescentes, cuéntenme aquí en los comentarios si algunos tienen hijos adolescentes y qué experiencias han tenido con ellos. Les traigo 3 tips para poder trabajar de manera general con ellos, porque obviamente cada caso es distinto y cada niño, cada persona con la que tú compartes, pues evidentemente es diferente. Por aquí dice Magdalena Valero, nos dice, Jenny, estamos viviendo una época que no hay respeto a los mayores. En mi época sí había respeto. Es que precisamente tiene que ver un poco con la forma como nos estamos relacionando. Anteriormente, Magdalena, había como una distancia muy grande entre adultos y niños, al punto de que muchas veces no se respetaba lo que el niño opinaba, lo que el niño creía, porque se sentía que hasta que no fuera adulto eso no era válido. Ahora nos hemos ido al otro extremo. Entonces, si el niño quiere desayunar chocolates con papas fritas, él está en su libertad. No, yo como adulto lo tengo que guiar. Y es importante que lo respete y que entienda sus necesidades, sus características personales, sus intereses. Eso está muy bien. Pero no al punto de dejarlo libre y solito, donde entonces puede tomar decisiones que él no está preparado para tomar. Entonces, ¿qué ha pasado, Magdalena? Que nos hemos ido de un extremo al otro. Y aquí se trata de que consigamos ese punto medio, que no necesariamente es 50-50. Puede ser algunas veces 60, algunas veces 40, algunas veces un poquito más, pero lo importante es que estemos procurando mantener ese equilibrio donde nuestros hijos, nuestros niños, tengan la posibilidad de decir, no quiero esto o no me gusta esto, pero también que ocupemos nuestro rol como padres, como madres y los guiemos, los orientemos y en algunos casos les digamos no si es que es necesario hacerlo. Y además que lo hagamos sin sentirnos mal por esto, porque finalmente, ¿cuál es la labor nuestra como padres? Guiar y orientar. Y eso implica a veces que tu hijo se ponga bravo contigo porque no le estás dejando salir a una fiesta a las 10 de la noche y tiene 12 años, por ejemplo, que lo estoy viendo. Entonces, por eso les digo que es importante que cuidemos ese equilibrio. Bueno, hablemos de qué hacer con nuestros adolescentes. Primero, una comunicación abierta y honesta. ¿Y esto qué significa? Que tú les abres las puertas para que ellos sientan que te pueden hacer cualquier tipo de pregunta de cualquier tema, incluso sexual, incluso identidad de género, incluso uso de sustancias, cualquier tema. Porque en la medida en que tú cierras esas puertas, ellos tienen una pregunta y van a buscar respuestas. Si no la encuentran de ti, imagínate qué tipo de respuesta puede encontrar en la calle. Y cuando hablamos de la calle es la televisión, internet, que hay, ya sabemos, de todo, o un compañero, o otro adulto que tal vez pueda tener otras intenciones. Entonces es muy importante que ellos sientan que no importa la pregunta, no importa que tú no tengas la respuesta, vas a estar allí para escuchar y que les vas a decir la verdad. Obviamente, estamos claros, no puedo hablar, por ejemplo, de sexualidad con un niño o una niña de 14 años, igual que lo voy a hacer con un niño o un muchacho, digamos, de 18 años. Es diferente. Y además tienes que tomar en cuenta el grado de madurez de tu hijo, hasta dónde él puede manejar cierta información. En eso estamos claros. Pero una cosa es que tú limites el acceso a cierta información por un tema de madurez y algo muy distinto es que les mientas. Los niños y las personas en general sabemos cuando hay algo que no cuadra, cuando como que no me está diciendo la verdad. Puede que no logremos identificar de verdad por qué razón es que no me cuadra lo que me está diciendo, pero sentimos que hay algo que no cuadra. ¿Y sabes qué? Si tu hijo siente que tú no estás siendo claro, no estás siendo honesto, él va a ir a buscar la información. Te cuento algo, en estos aparaticos que tenemos aquí, te consigues 1000 cosas y muchas de ellas no son muy buenas. Entonces es preferible
es preferible que tú le des la información y que le desarrolles el criterio para que él aprenda a escoger de todo lo que consigue en internet o de lo que escucha en la calle y escoger qué es lo que realmente de lo que me está diciendo esta persona a mí me sirve y lo demás lo dejo pasar. Pero ¿cómo se desarrolla ese criterio? Cuando tú hablas con él y le haces sentir o con ella, le haces sentir que no hay pregunta que no pueda hacer. Esto, por supuesto, es fácil decirlo, llevarlo a la práctica es más difícil. Implica que tú tengas inteligencia emocional, implica que tengas mucha paciencia e implica que tú te aferres al amor infinito que tienes por tus hijos para poder comprender y manejar esta etapa tan difícil como es la adolescencia. Bueno, segundo elemento, entra en el mundo de tu hijo. Yo me acuerdo que mi mamá peleaba con mi papá y le decía, pero deja a los muchachos que pongan su música. Esa es la música que a ellos les gusta. Déjenlos que oigan su música. Y mi papá decía, no, pero es que eso es un sonsonete ahí, esa bulla, eso no es música. Y mi mamá le decía, pero es que eso es lo que está de moda. Hay que dejarlos. Y ojo, que en esa época yo escuchaba era merengue. No escuchaba otras cosas que existen hoy en día que no voy a decir qué géneros, porque si no me van a caer aquí todos los haters a decirme, no, esa no es bulla, esa es buena música. Pero digamos, no hay el mismo tipo de música en cada generación. Entonces yo necesito, como padre y como ser humano también, abrirme a lo que existe hoy en día en términos de música, de moda, de comida, de expresiones, para poderme conectar con mi hijo y poder aprender a comunicarme con él, porque el lenguaje de cada generación es diferente. Entonces, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo que en Venezuela cuando se ponen de pareja un chico y una chica se dice que se empataron. Pero esta es una expresión que se usaba, no sé, en los años 80, los años 90. Ahorita no se dice así, ahorita se dice de otra forma que la verdad ni sé cuál es. Pero yo estoy segura que si mi hijo dijera, no sé, me cuadré con fulanita, a lo mejor yo no entiendo porque en mi época se decía diferente. Entonces es muy importante que yo entre en el mundo de mi hijo, sepa qué le gusta, conozca la música, conozca a sus amigos, sepa qué es lo que le llama la atención, porque de allí vienen los temas con los cuales puedo conversar. De allí pueden haber espacios en los cuales podemos compartir. Pero si yo no sé qué le gusta a mi hijo, cuáles son sus colores favoritos, qué tipo de comida le agrada, quiénes son sus amigos o qué valoran las personas que tienen a su alrededor, va a ser muy difícil que yo pueda conectarme con él. Detalles para crear hora, Ruby. Muchísimas gracias por acompañarnos desde Santiago de Chile. Dice, yo pienso que nuestra generación pasó de tenerle miedo a nuestros padres y por no querer parecernos a ellos, ahora terminamos teniendo miedo de reprender a nuestros hijos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Ruby. Siento que es así. La generación, digamos, sobre todo lo que llamamos la generación X y la generación Y, estamos como en ese punto, bueno, tal vez sí, la X y la que le sigue. Estamos en ese punto, más los millennials diría yo, que nos da tanto miedo hacer algo que pueda traumar a nuestros hijos. Nos da tanto miedo, porque ahora sabemos más de psicología, sabemos más de desarrollo infantil, sabemos más de desarrollo emocional. Nos da tanto miedo hacer algo que involuntariamente les causa un trauma a nuestros hijos, que entonces ahora no corregimos. Ahora no decimos detente, o no decimos no lo vas a hacer, o no en este momento, mañana. Nos da miedo. Y resulta que un adulto que no logra manejar sus límites, que no es capaz de posponer la recompensa, es un adulto que muy seguramente no va a estar en bienestar. Porque en la vida lo sabemos, no tenemos las cosas exactamente cuando las queremos, sino en el momento en que las condiciones se dan. ¿Cómo aprendemos a manejar y a superar la frustración de no tenerlas? En casa. Lo aprendemos cuando nuestros padres nos dicen que no. Lo aprendemos cuando llegamos tarde y nos perdemos el paseo del colegio. Lo aprendemos cuando rompemos una norma y sufrimos la consecuencia. Pero si nosotros, como padres, no les proveemos a nuestros hijos, en este caso adolescentes, que es el segmento que estamos hablando ahorita, de esa información, ellos no van a aprender, no van a saber qué hacer. Y al final, la vida no se trata de que todo sea perfecto, sino de aprender a convivir con las situaciones que se van presentando. Y finalmente, para el caso de los adolescentes, la otra recomendación es entregar responsabilidades de forma empoderante. El hecho de que tú ya seas un poco más grande, pero aún sigas estando viviendo en mi techo, no quiere decir que no hay cosas que puedas aportar o actividades que puedas aportar a la familia. De repente ir a buscar a tu hermanito al colegio si está cerca, o ayudarme a hacer la compra, o ayudarme con la limpieza, porque también es importante
que ellos sienten que son parte responsable y activa de la familia. No solamente es dar y dar, también él tiene que contribuir. Incluso los niños más pequeños también es importante que lo hagamos, pero cada uno a un nivel diferente. Tal vez en los niños pequeños tu responsabilidad es guardar tus juguetes. En los niños de mediana edad, tu responsabilidad puede ser, por ejemplo, poner tu ropa sucia en la basura, en la cesta de ropa sucia, perdón, ayudarme a sacar la basura, ayudarme a hacer el mercado. Entonces yo te doy la lista y tú me vas leyendo lo que tenemos que comprar. Pero es importante que los involucremos en la dinámica familiar. Bueno, ¿qué pasa cuando los hijos son adultos, cuando ya están grandes? ¿Qué podemos hacer nosotros para promover su bienestar? Primero, y esto va para, yo sé que aquí varios de ustedes tienen hijos grandes ya, los adultos, estar presentes como asesor y como mentor. ¿Qué es un asesor? Una persona que te orienta en un determinado momento y te dice, bueno, mira, frente a esta situación, puedes tener esta alternativa o esta alternativa. Esta tiene estas ventajas y beneficios y tienes estos riesgos. Y esta otra, bueno, tiene estos riesgos, pero mira que tiene estas ventajas. Asesorar. Y lo otro es ser mentor. Ser mentor es compartir desde mi experiencia, eso pasa muchísimo cuando tenemos hijos adultos que ya tienen niños pequeños, donde les podemos pedir a nuestros padres, oye, mira, ¿cómo hiciste tú cuando le salió el primer diente a tu hijo? ¿O qué pasó cuando me caí la primera vez en la bicicleta? Ahí los padres de estos hijos adultos ya pueden fungir como mentor. Ojo que una cosa es ser mentor y otra cosa es querer tomar decisiones por los hijos. Son dos cosas distintas. Aquí ya estamos hablando de hijos adultos que ya son independientes económicamente, que son estables y que tienen su vida, digamos, ya más hecha. Entonces, la forma en la que podemos estar presentes y contribuir con el bienestar de ellos es desde esta asesoría, desde esta mentoría que les permite también reconocer sus experiencias y contar con nuestra opinión en el momento que la necesiten. Después tenemos crear espacios de conexión desde el disfrute. Entonces aquí es cuando ya, por ejemplo, puedes salir con tus hijos al cine, o tal vez a tomarte un trago, o tal vez incluso a bailar, o puedes hacer una reunión en casa, o vamos a compartir aprendiendo a hacer esta receta. Son espacios que tú creas en función del tiempo que tienes, pero también de lo que disfrutan ambos, lo que disfruta hacer tu hijo, lo que disfruta hacer tu hija, y que de todo eso que a él le gusta, tú puedes compartir. Aquí ya se trata más de compartir un poquito más de par a par, aunque ciertamente siempre va a haber una distancia entre padres e hijos. Pero como ya somos adultos, los padres y los hijos podemos empezar a compartir otras cosas. Podemos incluso hablar de política, podemos hablar de valores, de muchos temas que podemos compartir. Pero aquí es importante que tengamos esta disposición. Y muy importante aquí, tanto con los adultos como con los adolescentes. Esto parecerá que no tiene relación, pero realmente es muy significativo. Mantenernos al día con la tecnología. Yo no te pido que tú te pongas a hacer un posgrado o una carrera en tecnología, pero es importante que aprendas a manejar WhatsApp, es importante que puedas hacer videollamadas, es importante que sepas mandar un correo, es importante que sepas escanear un documento. No solamente para que tengas independencia y te puedas conducir, sino porque a través de estos medios tecnológicos, de estos medios digitales, tú puedes fortalecer la comunicación con tus hijos. Y también puedes fortalecer tu propio bienestar, porque sientes que eres capaz de hacer las cosas que normalmente haces. Por ejemplo, ahorita, y ustedes lo saben, en nuestros teléfonos celulares nos permiten tomar fotos, nos permiten escanear, nos permiten eh, mandar correos, muchas cosas que antes necesitábamos por un lado un teléfono, por otro lado una cámara para tomar fotos, por otro lado una filmadora para hacer un video, por otro lado una grabadora sí, una grabadora para poder tener una nota de voz o grabar en un cassette. Entonces, en la medida en que tú procuras mantenerte vigente, también accedes a más información de lo que está disponible hoy en día. Eso te permite dos cosas. Una, estar al día de lo que está saliendo y poderte mover en el mundo real con la tecnología que hay ahora. Por ejemplo, creo que mi abuelita no llegó a utilizar un datáfono o un punto de venta, que es este aparatico con el que tú deslizas la tarjeta y puedes pagar. No sé cómo le dicen en tu país. Ella pagaba en efectivo, pero ella no sabía cómo de repente pagar con un datáfono, porque no llegó a conocer esa parte. Y cuando ya eso salió al mercado, pues ya no salía mucho a hacer compras. Pero tú sí necesitas para poderte mover. Y una de las grandes quejas que tienen tanto los adolescentes como los adultos es que vamos perdiendo vigencia, los padres. Entonces, colabora con eso. Y número dos, en la medida en que tú comprendes la tecnología, también accedes a más información que te va a permitir saber
¿Qué temas puedes compartir con tus hijos? ¿Qué cosas están en boga? ¿Cuáles son los temas de actualidad? Y no te hablo de política ni de religión, no, te hablo de cuál es el chiste del día. Por ejemplo, ahorita que está TikTok, ¿cuál es el chiste que está en tendencia, por ejemplo? De eso puedes compartir, eso lo puedes conversar. Entonces, tiene múltiples beneficios. Mercedes nos dice, ya ni se desliza, solo se acerca. Ciertamente, ya la tarjeta, ahora simplemente la colocas y ya. Y ojo, que en países europeos, ya países del primer mundo, se está utilizando, es una tecnología que prontamente nos va a llegar a nosotros aquí en Latinoamérica, la huella dactilar. Lo único que haces es, biométricamente, pones tu huella en el aparatico y simplemente de ahí se va descontando de tu cuenta o se va haciendo la gestión de pago. Hay otra tecnología que se llama NFC, donde acercas el celular, o sea que el celular se convierte en tu billetera, ya ni siquiera vas a necesitar tarjeta. Si no tienes celular y no lo sabes usar, no vas a hacer para pagar y para valerte por ti mismo. Entonces, importante que estemos aquí pendientes del tema de la tecnología, sobre todo en esta época. Esto nunca había sido tan importante, tan relevante como ahora. Bueno, y llegamos a la parte de pareja que me encanta, porque resulta que nosotros como familia, como cabeza de familia, nos ocupamos mucho de que los hijos estén bien, que tengan comida, que tengan salud, que estén en bienestar, que quiénes son sus amigos, que necesitan alguna cosa para el colegio o que les estoy ayudando con la universidad o que esa novia no me gusta o que ese muchacho sí es buen muchacho en caso del novio. Pero resulta que a veces se nos olvida el tema de la pareja y nosotros idealmente somos siempre una pareja que luego se constituye en una familia que tiene hijos, pero siempre vamos a ser pareja. Entonces, importante que encontremos ese punto de conexión donde podemos no solamente acercarnos a esa otra persona, sino conectar verdadera y genuinamente. Y obviamente eso va a redundar tanto en el bienestar de tu pareja como en el tuyo también. Y recordemos que somos parte de la misma familia. Entonces, primero, espacios de intimidad y complicidad, tanto personal como sexual. Uy, se puso candente el programa. Vamos a ver qué nos va a decir Jennifer aquí. Resulta que esa pareja que tú tienes, ese ser con el que tú compartes, ustedes tienen una cantidad de códigos y de cosas para decirse. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, yo sé perfectamente que si mi esposo me dice Jennifer, ese hombre está furioso. O sea, es más, creo que nunca me dice Jennifer, creo que alguna sola vez me habrá dicho, pero si él me dice Jenny, ya yo sé que está bravo conmigo. No sé qué hice, no sé qué pasó, pero él me dice Jenny y ya yo sé, yo tiempo. Yo, ay, Dios mío, la embarré, ¿qué pasó? Ese es un código. Él no me ha dicho a mí, si yo te digo esto es porque tal cosa. No, pero en la forma como hemos construido nuestra relación tenemos estos códigos. Igual que, por ejemplo, no sé, cuando él viene de la calle me puede traer alguna chuchería, una galguería o algo para comer. Entonces yo, ay, cuando no me trae, yo le hago su puchero y le hago su pataleta. Le digo, a mí nadie me trae nada, nadie me quiere, nadie me piensa. Entonces, es una manera también de hacerle sentir a la otra persona, oye, extraño que me consientas de alguna forma. En este caso estamos hablando de comida, pero pudiéramos hablar de muchas más cosas que no puedo porque a mi esposo no le gusta, que comparta mucho, pero para que ustedes tengan una idea. Entonces, cuando hablamos de esa intimidad personal, es las expresiones que utilizan entre ustedes, cómo comparten, esa complicidad que tienen. Por ejemplo, mis padres tienen un idioma que ellos inventaron y ellos lo hablan entre ellos. No tengo ni idea. Ahorita recuerdo que en algún momento mi papá dijo algo así como cae en rato, algo así. No tengo ni idea qué le estaba diciendo a mi mamá, pero es una manera en la que ellos tienen esa intimidad, que ya te digo, no solamente sexual, es la intimidad de la pareja, la parte personal. Cómo tú te entiendes, tú sabes lo que a la otra persona le gusta, tú sabes cuál es su comida favorita, tú sabes cuál es su forma de vestir o su forma de dormir. Entonces, en esa conexión, que es importante que tú comentes, también vas a encontrar bienestar, porque va a haber conexión, pero también va a haber sentimiento. Y obviamente, si hablamos de la parte sexual, pues evidentemente el tener este contacto físico, el tener la parte de corporalidad, también nos va a ayudar no solamente a generar endorfinas, no solamente a generar hormonas de la felicidad, sino también a bajar nuestro estrés, a conectarnos profunda y físicamente con el otro. Y también nos va a permitir mantener viva la relación. Cuando tenemos hijos, tendemos a, de manera natural, ocuparnos mucho de ellos y nos olvidamos un poco de nosotros.
Entonces, este manejo del bienestar en la pareja nos permite también sentirnos vivos y que cuando en algún momento los hijos se vayan, porque ese es el proceso natural, cuando se vayan, porque se mudan, porque se van para otro lugar, porque se van a estudiar o porque, como en algunos casos sucede, mueren, también eso pasa, o se casan y se van para otro país, por ejemplo. Cuando eso pasa y tú has tenido un buen bienestar, una buena relación con tu pareja, aún así puedes superar esa circunstancia y puedes mantenerte en bienestar. ¿Qué otra cosa hacer con nuestras parejas para promover el bienestar en la familia? Bueno, trabajar los espacios de compañerismo. Por ejemplo, si hay actividades que hacer en el hogar, hay responsabilidades que atender, ¿qué pasa cuando nosotros las compartimos y establecemos acuerdos? Por ejemplo, no sé, mi esposo se encarga de hacer el mercado. Yo me encargo de hacerle la lista y cuando él lo trae lo desinfecto y lo guardo, pero él es el que hace el mercado, por ejemplo. Es una manera de repartirnos las cargas y las responsabilidades y también es una forma en la que podemos ser compañeros uno con otro y apoyarnos para que no caiga la responsabilidad en uno solo. No te hablo solamente de las tareas del hogar, sino incluso te hablo del tema de los hijos. Te hablo de establecer acuerdos de qué vamos a permitir con nuestros hijos que ellos hagan o no hagan o que salgan y qué no vamos a permitir. Ese espacio también fomenta la interacción y la integración como familia y, por supuesto, desarrollar un proyecto juntos. Y aquí tú me puedes decir, bueno, ¿qué proyecto vamos a tener? Es que un proyecto puede ser, por ejemplo, lograr que mi hijo todo el tiempo tienda la cama y sea un poco más ordenado. Ese puede ser un proyecto, puede ser algo que queremos lograr juntos. ¿Qué otro proyecto puede ser? Vamos a montar un negocio de algo. ¿Qué otro proyecto puede ser? Vamos a mudarnos de esta casa a una más pequeña porque ya los hijos están grandes, por ejemplo. ¿Qué proyecto puede ser? Vamos a aprender a cocinar algo juntos. O vamos a proponernos salir a caminar todos los días. Lo importante es que tú definas con tu pareja algo que sea para ustedes dos y que lo hagan en conjunto, porque eso no solamente fortalece las relaciones y profundiza el lazo emocional, sino que además los pone alineados a lograr un objetivo común. Entonces eso refuerza esa sensación de ser compañero y de contar con esa persona para lo que tú quieres hacer. Esto sin duda fortalece los lazos y eleva tu nivel de bienestar en pareja. ¿Qué más? Bueno, yo les he dicho que estamos escuchando Gotas de Bienestar Radio a través de Radio Líder Online, la radio que te acompaña a crecer. Recuerda seguir a la radio, @Radio Líder Online en Instagram y en Facebook. Cuando le des me gusta a la página de la radio, por favor también dale a la campanita, que son las notificaciones, para que cada vez que salga un programa al aire, pues te pueda decir el sistema y así estés con nosotros aquí en vivo y nos dejes tus preguntas y tus comentarios aquí en el chat. Si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, escríbemela y de una vez te la contesto. Bueno, con otros familiares, ¿qué puedo hacer? Primos, tíos, personas que están en nuestro entorno. Pues primero, identificar dónde nos conectamos y qué es lo que nosotros compartimos, cuáles son esos espacios. Por ejemplo, no sé, con mi prima que no la veo mucho, pero a ella le gusta el maquillaje y a mí también. Entonces, cada vez que la veo, nos ponemos a hablar de ese tema y reforzamos nuestra relación y tenemos una charla bien agradable y nos conectamos. O tal vez, por ejemplo, con mi suegra que no comparto tanto o tal vez no tenga la mejor relación, ¿de qué manera yo me puedo acercar a ella? ¿Sobre qué tema puedo hablar? Tal vez de cocina, o tal vez pedirle una orientación de algo, o a veces simplemente escucharla, su historia, lo que ha sido de su vida, es también una buena manera de conectar. Recordar cuáles son las formas de dar amor. Y aquí les quiero recomendar el libro de Gary Chapman que se llama Lenguajes del Amor. Es un libro que se puede conseguir a través de internet. Es un estupendo libro, por ahí hay resúmenes también, pero básicamente lo que postula este autor es que hay distintas formas de expresar amor, él define 5, y que no todos tenemos las mismas. Entonces, les voy a poner un ejemplo muy sencillo porque la verdad hablar del libro sería bastante largo. Él dice que existe, por ejemplo, las palabras de reconocimiento como lenguaje para dar amor y también existe, por ejemplo, la entrega de regalos. Entonces, hay personas para las cuales es muy importante decirle a la otra persona que es bueno, que conoce, que maneja, reconocerle sus habilidades o sus cualidades o su conocimiento. Hay otras personas para las cuales la manera de expresar amor es a través de un regalo. Entonces, ay, te traje este detalle. O mira, vi este video, me acordó de ti, te lo mando. Ese tipo de expresiones de afecto. ¿Qué es importante aquí? Que tú identifiques
cuál es tu manera natural de dar afecto y cuál es la manera natural en la que el otro lo recibe para tratar de compaginar y tener dentro de nuestro repertorio emocional y dentro de nuestro repertorio de expresión de afecto distintas formas en las que manifestar. Porque si yo soy una persona que solamente doy regalos y doy regalos y doy regalos, que eso pasa mucho, y quieres estar en mi entorno, estar esperando palabras de afecto, pues los regalos no van a surtir el efecto que yo estoy buscando, que es hacerte sentir que te quiero y que te aprecio. Por el contrario, se va a generar el efecto de esta persona cree que con dinero me va a comprar, con regalos me va a comprar, cuando yo lo que quiero es presencia, cuando yo lo que quiero es palabras de reconocimiento. Entonces, importante, y esto nos sirve para todos los estadios de la familia, para todos los miembros por igual, porque nos permite conectar de una manera más sincera, más honesta y más precisa a lo que cada quien requiere. Y hablemos, por último, de las personas adultas, nuestros adultos mayores, las personas de la tercera edad que tenemos en la familia. ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros adultos mayores y promover en ellos bienestar? Primero, tiempo. Lo más importante, lo más bonito, lo más significativo que tú le puedes dar a un adulto mayor para promover en él el bienestar es tiempo, tiempo de calidad, presencia. No se trata de que estés todo el día allí sentado, sentada con ella, se trata de que estés media horita, pero escucha, media horita, pero mírale a los ojos, media horita, pero tómale las manos y acaríciaselas, media horita, pero siéntate y le haces un café o un jugo, lo que sea que a esa persona le guste. Esos 5 minutos, esos 20 minutos van a ser valiosos para él, para ella. Le van a alegrar el día, pero sobre todo le van a hacer sentir que para ti él es importante, que para ti él tiene un valor, que hay una conexión allí importante. Entonces, date el permiso de conectar con ellos y dedicarles tiempo. Y en ese tiempo, escucha su historia. En ese tiempo que le dedicas, también pregúntale cómo era la vida cuando era joven, en qué trabajó, si le gustaba su trabajo, dónde quedaba, cómo era. Las mejores historias de la vida y lo que más he aprendido de la época de mi abuela me lo contó ella. Mi abuela fue enfermera. Mi abuela trabajaba en lo que en esa época se llamaba una sala cuna, que era una especie de hogar de cuidado diario del sistema de salud aquí en Colombia. Y ella me contaba, además muy orgullosa, que ella tenía siempre los niños y los cuidaba de tal manera y les daba vitaminas y les daba, bueno, como, digamos, como complejos vitamínicos, que no se llamaría exactamente así, pero cositas naturales, tipo, no sé, la verdad ahorita no sabía decirles un ejemplo, pero cositas que hacían que los niños siempre estuvieran sanos. Y ella me contaba con mucho orgullo que sus bebés, sus niños, porque eran muy pequeños, nunca se enfermaban. Y ella era muy apreciada y muy valorada por sus compañeros de trabajo y por los médicos, porque los niños que ella cuidaba nunca se enfermaban. ¿Por qué? Porque ella cuidaba mucho que no estuvieran expuestos de repente a un cambio de temperatura o que comieran a su hora. Entonces, esa parte de ayudarlos a conectar con su historia, de escucharles el cuento, eso es lo mejor que le puedes dar a un adulto mayor que está en casa, sobre todo si no puede salir, si tiene limitaciones de movimiento. Lo mejor que puedes hacer es escucharle su historia y compartirla. Además que te permite honrarlos también. Y por supuesto, importantísimo el tema del contacto. Y cuando hablamos del contacto, no solamente nos estamos refiriendo de repente a un abrazo o un gesto de cariño físico, sino estamos hablando también de una llamada telefónica o de una videollamada, o de repente me acerco hasta allá y a lo mejor no me puedo quedar, pero mira, te traje, no sé, estas galletas que te gustan, no quiero decir ninguna marca, o te traje esta flor. Es una manera de que este adulto mayor sienta que tú le aprecias, que tú le valoras, que tú le amas, que tú le reconoces y que para ti su presencia en tu vida es valiosa, es importante, es significativa. A un adulto mayor, lo mejor que tú le puedes regalar es tiempo, tiempo de calidad, presencia. Igual que a los bebés, ¿te acuerdas que te decía al principio que a los niños pequeños haz contacto visual, juega con ellos? Con los abuelos es exactamente lo mismo, con la diferencia de que nosotros como adultos tendemos a tener más disposición a jugar con un bebé que a jugar con un adulto mayor, a compartir con un adulto mayor, a darle de comer a un adulto mayor. Lo cual es muy triste porque muchas veces estos adultos mayores fueron nuestros padres o nuestros abuelos y cuando éramos bebé
no sé si te acuerdas, pero el que limpió tus lágrimas y te dijo que todo iba a estar bien fue ese abuelo. El que te dijo sana, sana, colita de rana, fue ese abuelo. El que te cambió el pañal, fue ese abuelo. El que a escondidas de tu mamá te dio dulces, fue ese abuelo. Entonces es el momento, es la oportunidad de retribuir con todo el cariño a nuestros abuelos y a nuestros adultos mayores. Tienes la oportunidad de generar bienestar en ellos. Tienes la oportunidad de hacerlos sentir partícipe de la familia y un miembro importante de tu comunidad. Y yo te digo, cuando tú estás realmente enfocado en generar bienestar para tu familia, lo que estás haciendo es compartir afecto, lo que estás haciendo es compartir amor. Al final, promover bienestar en tu familia es dar amor, es estar presente, es dar compañía, es dar presencia, es hacer contacto real, genuino, con ese otro ser que habita en tu hogar, que está allí a tu lado y que vive día a día lo que significa tu vida. Entonces, la invitación que te quiero hacer, y fíjate que nos hemos paseado por todos. Tenemos los niños, los medianitos, los adolescentes, los adultos, los otros familiares, tenemos nuestros abuelos y tenemos a la pareja. Tenemos a todos los miembros de la familia. Entonces, te quiero invitar a que desde este conocimiento, y fíjate, unos tips bien sencillos y te doy el principal y más importante, observa. Observa a ese familiar tuyo y fíjate en qué le interesa, qué le llama la atención y desde allí empieza a trabajar, a conectar. Lo que más bienestar va a generar en tu familia es que estés presente, que juegues, que compartas, que tengas una mirada genuina y real, que estés allí viéndole a los ojos a esa otra persona, que estés realmente escuchando con tus cinco sentidos a esa persona, que estés allí jugando con él o teniendo una conversación con ella. Eso es lo que va a generar mucho más bienestar en tu familia. Y esa es la invitación que te quiero hacer hoy. Fíjate, tenemos muchísimas, creo que ahorita estoy contando más de 20 estrategias, más de 20 tips que te he dado para que tú puedas promover el bienestar en la familia. Entonces, incluso te recomiendo, mañana este programa va a estar en mi canal de YouTube, Jennifer Espinosa Coach. Si no te dio tiempo de anotar, búscalo mañana y lo vas anotando. Son sencillos. ¿Cuál es la idea? Que como siempre tú puedas llevar esto a la práctica y que al final te encuentres con ese bienestar al que no solamente tienes derecho, sino que está al alcance de tu mano. Eres tú la persona más importante para poder promover el bienestar en ti y en tu entorno. Entonces, como te decía en un programa pasado, no esperes a que nada fantástico pase. Lo fantástico ya sucedió, estás vivo y estás aquí escuchando este programa a través de Radio Líder Online. Aprovecha, aprovecha ese momento mágico y comparte con tu familia, promueve en ellos el bienestar y date el permiso de disfrutar de tu familia, de estar presente para ellos, con ellos y por ellos. Amigos, ya se nos fue la hora, por supuesto que ya estamos pasados, pero es que este tema es apasionante y hay tanto que podemos decir. Déjame tus comentarios, tus preguntas, tus ideas aquí en el chat y yo puedo ayudarte y darte recomendaciones sobre cómo trabajar el bienestar en los distintos miembros de tu familia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Les recuerdo, por favor, síganme en mis redes, jenniferespinosa.coach, @jenniferespinosa.coach en Instagram y en Facebook. Visita mi canal de YouTube, jenniferespinosa.coach. Ahí me puedes dejar todos los comentarios y todas las preguntas. Y si me estás viendo en diferido, un abrazo para ti que atraviese la pantalla y te llene de bienestar. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche, hora Colombia, a las 8 de la noche, hora Venezuela. Tenemos un tema estupendo. Vamos a estar hablando de cómo promover el bienestar físico con la terapeuta ocupacional Neri Díaz Díaz, una experta en trabajo con niños y que además ustedes la van a conocer, una mujer súper suave, súper dulce y que viene a regalarnos todas sus estrategias y su conocimiento. Así que si tienen preguntas, aprovechen, me las dejan en el chat y yo prometo tratar de resolverlas todas con Neri en vivo. Nos vemos a las 7 de la noche Colombia, a las 8 de la noche Venezuela, por aquí, por Radio Líder Online, la radio que te acompaña a crecer. Acuérdate, @Radio Líder Online en Instagram y en Facebook y en el canal de YouTube Radio Líder Online. Y para mí ha sido un gusto estar con ustedes, acompañarlos. Gracias por su tiempo, gracias por su cariño. Nos vemos ahorita el jueves. Recuerden que hemos estado bajo la dirección general de la estación de Joana Cárcamo. En la producción general de este espacio, el muy querido Roy Ávila, y como siempre, acompañándote, compartiendo, buscando información, creciendo para ti y acompañándote a crecer, tu coach de bienestar, Jennifer Espinosa. Nos vemos el jueves, puntuales a la cita.
Acuérdate de colocar la campanita para que el sistema te recuerde, mira, ya empieza Gotas de Bienestar Radio. Nos vemos el jueves. Muy buenas noches, disfruta tu día, que tengas una estupenda semana y por favor, observa y conéctate con el corazón, porque eso es lo que va a generar bienestar en tu familia. Chao, chao.